Sí. Muy buenas tardes, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos otra vez a otra emisión de Cultura Hereje. ¿Cómo va todo? ¿Cómo andás, Jorgito? Aquí ¿Todo estoy con bien? uno de los especialistas en inerrancia bíblica, tengo aquí con ustedes, al grande Marco. ¿Cómo estás, papi? ¿Todo tranquilo? Bien. Si en algún momento me tengo que escapar es porque estoy con fiebre y con mucho malestar. Ahora estoy empastillado, así que me siento con la energía necesaria como para hablar un rato, pero bueno, no sé hasta qué momento me va a hacer efecto la anestesia, digo. Dale, tranquilo, tranquilo que todas las cosas que va a decir van a estar bajo el efecto de esa sustancia, sí. Dale, perfecto. Ibuprofeno por la duda, ibuprofeno y paracetamol y esas cosas, ¿eh? ¿Te animás a debatir con Steven, del canal de Steven? No Steve, sé ¿quién quién es es Steve? Steven. Ni idea. Bueno, bienvenidos. Estábamos en un programa anterior, estábamos hablando un poquito del tema de la revelación y la inerrancia. No pude desarrollar todo lo que quería decir, igual estaba hablando random, no había preparado, digamos. Pero no sé, ¿querés decir algo? ¿Comenzar con alguna idea para ir desarrollando? Sí, te puedo comenzar, pero digamos que el título ya lo está diciendo todo. Tendremos que comenzar por ahí. A ver, dame un segundito. Bueno, a ver quién anda por ahí. Esteban Verón, ¿qué haces, hermano? ¿Cómo andan por ahí? Vamos, súmense, compartan, den like. Debe estar saliendo en este momento algún grande de la apologética, ¿no? ¿Quién está por ahí? Bueno, no, dale, saludá un poquito ahí. No, dale, mandale, vamos a desarrollar algo, dale. Vamos a hacer que se Dale. pudra Porque todo. no va a ser muy largo tampoco este digo, pero la idea es revelación e inerrancia. Primero tenemos que definir qué significa cada una de las dos cosas. O sea, porque la idea de la revelación, me parece que por lo que estuve escuchando últimamente en los lives, sobre todo de los fundamentalistas, me parece que, o sea, siento como que directamente ni siquiera han leído la Biblia como para hablar de revelación. Eso es lo que siento, sé que no es la realidad, pero la usan tan ambiguamente y tan desubicadamente la palabra que me parece una falta de respeto a la teología cristiana, así te lo digo. Es una falta de respeto a la Uh, teología cristiana que estos hermanos usen esa palabra tan ambigua y tan desubicadamente. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando vos empleas mal un término, me pasa en mi trabajo. Si yo voy a mi trabajo, ¿no? Y estoy hablando con un plomero, con un albañil, con lo que fuere, ¿no? Eh, y y la palabra revelación es análoga a una plomada, es algo rector, es algo que a una escuadra, es algo que a un nivel, es algo que te va a demarcar una referencia para todo lo demás.
Entonces, utilizar mal esa palabra es que después todas las paredes de la teología, todas las vigas de la teología, todas las escuadras de la teología, te queden totalmente torcidas, ¿no? Esa sería la primera razón por la que tenemos que definir bien las palabras. Inerrancia, bueno, es secundaria, pero revelación es primaria. Y segundo, del título, ¿por qué los fundamentalistas no quieren que sepas ciertas cosas sobre estos dos temas? Y vos lo estabas diciendo en el live anterior. Cuando se abordan estos temas, por lo general lo que pasa es que se van por la tangente y nunca abordan el problema de manera profunda y académica, sino que buscan una solución sintética, simple, que dé la sensación retórica de que es correcta y lo vemos en Disney. Y después viene la Dominem de una ya. Es una mecánica muy, digamos, muy repetitiva ya en las redes. Entonces, esa es la base del título. No sé si vos querés opinar algo más. Em, Después desarrollamos. Le voy a abrir acá a la perra que no. quiere salir de la piscina. No, a ver, alguien que diga que la Biblia puede tener algún error, sin ni siquiera especificar, porque hay clases y clases de errores también, ¿no? O sea, estos temas Claro, son tan sencillos, ¿no? Como también hablamos al claro. principio de simetría. O sea, pueden haber errores y errores. Pueden haber errores muy tontos, errores muy serios. Claro. Habría que Por ver a ejemplo, ver. error de traducción. Error de traducción hay Sí, unos cuantos. de hecho, este tema es bastante complejo, porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de la escritura como desde los originales, ¿no? Escrita en griego, porciones en arameo y en griego y hebreo, ¿no? Pero los apóstoles, cuando citan en los evangelios, citan una traducción, que en este caso es la Claro, Septuaginta, ¿verdad? claro. Tendríamos que hablar de traducción inspirada, ¿no? En ese sentido, tendríamos que hablar de traducción inspirada. ¿Por qué? Porque no es menor el asunto. Porque si lo que se utilizó de referencia es la Septuaginta griega y no el texto hebreo, pues entonces hay que incorporar la Septuaginta como una Biblia en griego que ha sido inspirada, ¿no? O sea, que la cosa se va complicando más. Entonces, Claro. Te hago un paréntesis evidentemente, ahí. dale. Cuando hablemos de inerrancia, hablemos de la traducción, porque incorporar la traducción al desarrollo de la inspiración, me parece que va a ser del entendimiento de la inspiración un concepto mucho más visible y mucho más orgánico y real. O sea, lo que uno tiene que hacer cuando analiza otros temas es analizar lo que hay, ¿no? O sea, no especular sobre algo que no hay. O sea, hablemos de los originales. Bueno, los originales no están, señor, no están. Entonces, hablar de los originales cuando no están o defenderse de algo cuando los originales no están, pues no tiene mucho sentido porque no hay forma de contrastar eso, ¿no? Entonces, lo que hay es un conjunto de libros de distintas épocas con diversos autores y hay variaciones textuales. Dentro del mundo de la crítica textual se puede hablar de corrupción del texto, ¿no? Por ejemplo, tendencias teológicas, errores copistas muy sencillos, como por ejemplo repetir una palabra en griego da como resultado otra frase, por teología tendenciosa, omitir una palabra porque podía causar un problema para la teología que estaba en ese momento en boga o que se estaba gestando, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre decir la del bautismo, ¿no? Cuando hay una variante en el Evangelio de Lucas, donde en vez de este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, dice este es mi hijo al que he engendrado hoy, ¿no? Y ahí puede haber un problema de adopcionismo, ¿no? Como que Jesús pasa a ser divino en el momento del bautismo, que es una tendencia ebionita, muchos pensamientos del cristianismo primitivo que era diverso en su esencia. Siempre se reconoce una especie de proto-ortodoxia, ¿no? Fundamentalmente en dos elementos
el mantener el monoteísmo, por ejemplo, frente a otra idea de Dios que estaba muy en boga también, la idea esta de que Jesús en realidad es una emanación del uno, ¿no? Del inefable, es como que había esas dos concepciones de la divinidad, y la ortodoxia se encarga de resguardar justamente la idea del monoteísmo, ¿no? Pero el proceso de comprensión de Jesús sobre su divinidad, sobre la unión hipostática, lo que se va a desarrollar en el siglo IV, fue todo un proceso de búsqueda y de reflexión, no fue algo inmediato y espontáneo. Por lo tanto, todo eso está sujeto a un proceso histórico. Y en los procesos históricos hay error, hay problemas, hay contradicciones, como ocurre en todo elemento donde el fenómeno humano está presente. Entonces, por Sí, eso les llamo totalmente. idealistas, ¿no? Porque pretenden un texto o una realidad que no existe. La pregunta es si Dios se puede comunicar, igual aunque el hombre se equivoque. Y yo creo que todo el tiempo se comunica. O sea, si no sería imposible un diálogo entre el hombre y Dios. Por eso este tipo de teoría se debe revisar. Te escucho. No, tal cual, tal cual. De hecho, yo soy bien hereje, por lo cual yo diría, ¿no? Que la ortodoxia Es es una una cosa. construcción que intenta ser, ojo, hay que tirarle flores a la ortodoxia porque la ortodoxia como construcción teológica es un laburo, Es impecable. es increíble. Creo que no hay otro símil en la historia de constructos. La ciencia, mira, la ciencia moderna tiene pocos años de desarrollo, pero me parece que es lo más parecido, lo único que le puede empezar a hacer una competencia al desarrollo teológico de la ortodoxia. Eh, ¿Por qué? Porque así como la ciencia va jugando entre hipótesis que se van ganando unas a otras, que se van peleando unas a otras, y donde a veces hay que tirarse para atrás cuando viene una que explica mejor, eh, la ortodoxia también pasó por ese proceso, pero no fue un proceso dentro de una sociedad eh, democrática o bueno, sabemos que, por ejemplo, en ciertos concilios, el Imperio Romano tuvo injerencia, ¿no? Es decir, estuvo ayudada por el Estado o por el Imperio el desarrollo en ciertos momentos, eh, para buscar las concesiones y todo eso. Pero por eso digo de que no hay que patear las herejías y dejarlas bien lejos. O sea, yo no descarto que alguna herejía pueda ser correcta, porque en el constructo de la ortodoxia también puede tener error. ¿Por qué? Porque la ortodoxia es una construcción teológica desarrollada a través de los siglos, eh, que no es infalible. Lo infalible sabemos que es Dios, que es lo perfecto, lo que no tiene error. Sabemos que es Jesucristo quien vivió de verdad santamente, que fue de verdad justo. Pero el desarrollo teológico que hacemos los cristianos después de él, bueno, está trazado y atravesado por nuestras miserias y nuestras falencias también. Incluso creo que la Biblia deja entrever también esa realidad en el pueblo de Israel, y también en el Nuevo Testamento, entre los pensamientos teológicos de unos y de otros. Pero bueno, no me quiero meter en eso todavía. Sí, inclusive en la Biblia hay distintas teologías que podríamos decir que conviven. Yo no hablaría en términos de contradicción, ¿no? Que se contradicen, pero sí que conviven, producto de una evolución del mismo hombre que va desde niveles más arcaicos hasta niveles más refinados racionalmente. Hay muchas corrientes, sobre todo fundamentalistas también, que sostienen que el hombre antiguo, que el hombre va involucionando, cuestiones así, ¿no? Cuando uno estudia, por ejemplo, la idea de Dios, demuestra justamente lo contrario a eso. En realidad, la idea de Dios se le van quitando poco a poco
los antropomorfismos y se va dando una idea más refinada de Dios. Por ejemplo, la idea más refinada que se logra construir en el siglo IV antes de Cristo es la idea de Aristóteles, Dios como motor inmóvil, ¿no? Aunque ese Dios era un Dios autista porque en realidad no conocía el mundo. Pero ahí está el fundamento, hay un fundamento teológico. No te olvides que la metafísica, la ciencia de los primeros principios se articula también se le llama también teología, ¿no? O ciencia de los primeros principios. ¿Por qué? Porque llega hasta el fundamento del ser, o busca crear unos principios que a través de ellos se pueda explicar la totalidad de lo real. Eso es lo que hace la metafísica. Por eso no quiere estar circunscripta a ninguna ciencia particular, porque las ciencias particulares explican una parte del ser, pero la metafísica tiene la pretensión de explicar la totalidad de lo real, ¿no? Entonces las ideas de Dios se van refinando y por eso hay una distinción entre el Dios de la Biblia y el Dios de los filósofos. Que el Dios de los filósofos sería, en cierta medida, el Dios de Santo Tomás, ¿no? Obviamente que él utiliza como fundamento la Biblia, pero el ser lo toma del Éxodo, Santo Tomás, ¿no? Entonces, evidentemente las teologías van progresando y van avanzando y la idea de Dios se va refinando. De hecho, tampoco hay una sola idea del Dios de los filósofos. El Dios de Pascal es distinto de otro Dios. El Dios de Genófanes es distinto del de Aristóteles. O sea, pero todos tienen algo en común que son algunos de los atributos. Ahora, los atributos divinos sobre la teología propia, que habla sobre el Dios en esencia, omnipotente, omnisciente, todo eso, ¿no? Se intenta rescatar elementos de la Biblia, pero en sintonía o en concomitancia con el mundo griego. Entonces la idea de Dios se va refinando cada vez más y eso trae como resultado que en ocasiones, por ejemplo, la Ilustración quiso crear una nueva religión, la religión del hombre, ¿no? Pero ya no mediada por una institución, sino que sería como una especie em, de ayuda para toda la humanidad, ¿no? Este Dios de ilustrado. Entonces conviven varias ideas de Dios en la realidad. Convive la idea de los filósofos, del Dios de los filósofos, convive la idea de Dios encerrado en las instituciones, porque íbamos a hablar de revelación, o vos utilizaste la palabra revelación. Claro. ¿Querés hablar algo vos? Pues si no yo monopolizo el diálogo. Dale un poquito más que soluciono algo acá y te Dale, continúo y empezamos, y empezamos con el tema. dale, voy a empezar un poquito con el tema de la revelación para llevarla a sus Vale, últimas consecuencias y después charlar un poco más. vale. Esto fue pensado, por ejemplo, uno de los que pensó este tema distinguía entre revelación originaria y revelación legitimada. Karl Jasper, por ejemplo, Paul Tillich también habla de esto, que hay una revelación originaria, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia de fe y religiosa que tiene un hombre singular, Moisés, Abraham, Jesús, Pablo, que en un momento de su existencia, en una búsqueda de lo divino, Dios se le revela, ¿no? Le da un mensaje, una idea, ¿no? Algo especial que luego es transmitida, es creída y se hace comunitaria, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿qué es lo que tenemos cuando leemos la Biblia? Lo que tenemos es el relato y el testimonio escrito de una revelación originaria. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando le creemos? Cuando le creemos a la revelación, Sí, depositamos nuestra fe en que esos personajes o personas que vivieron esa experiencia, esa revelación original, la creemos como algo verdadero. O sea, nadie cuestiona a Pablo dentro de alguien que practica una fe diciendo, bueno, vos no viniste a contar que viste una visión de Jesús, pero no sé si creerte, ¿no? Puede ser que te lo inventaste vos o que fue una visión que tuviste y hay que distinguir entre visión y aparición, ¿no? La visión funciona dentro de la cabecita. La aparición se tiene que exteriorizar para todos. Entonces después viene otro y dice, no, y bueno, pero lo de la zarza también, porque yo debería creerle a Moisés y no creerle a Mahoma, por ejemplo.
Si básicamente la revelación siempre ocurre de manera singular con un sujeto. Por ejemplo, Mahoma también recibió una revelación del ángel Gabriel. Moisés recibe una revelación en la zarza, ¿no? Pablo recibe una revelación del Cristo resucitado. Pero ¿qué es lo que sucede? Todos compartimos esa revelación originaria, el catolicismo y el protestantismo. Pero el paso segundo es el que problematiza esta cuestión. ¿Por qué? Porque después viene, no alcanza solamente con que vos digas, bueno, tengo este escrito, tengo este libro, tengo este libro, tengo la Biblia, y no, porque alguien la tiene que legitimar como verdadera. Y ahí vienen las interpretaciones de la revelación. O sea, el catolicismo lee la Biblia y como institución legitima la revelación. No solamente legitima esa revelación originaria, que también legitima una cuestión política religiosa, que es la configuración de un canon bíblico, ¿no? Que al principio se da de manera consuetudinaria y después se da de manera formal, ¿no? O sea, estas son todas realidades políticas y religiosas. Entonces, cada uno, una vez que ha legitimado esa revelación originaria, que es universal, porque nadie la posee por sí misma, nadie la tiene, es de todos es la Biblia, de toda persona y de toda cultura, si se quiere, pero las instituciones la legitiman, se apoderan de ella y utilizan un elemento de clausura, que es un cierre. Yo tengo la verdad de la revelación, no el catolicismo. Entonces, estos fundamentalistas, para hablar con seriedad, cuando hablan de la verdad, tienen un problema serio con la verdad. Porque ¿cómo se expresa la verdad en la religión cristiana, digo, ya no en la otra, en las otras religiones? Se expresa como un conjunto de confesiones que han legitimado esa revelación originaria y la presentan y la postulan como la verdad absoluta, la verdad que ellos tienen. Y dentro de esa legitimación de la revelación surge la disciplina teológica, que en base a una reflexión racional sobre el texto sagrado elabora y sistematiza el conocimiento mediante proposiciones derivadas, que hacen que la teología sea una ciencia y no una ciencia universal. ¿Yo por qué le debería creer a Barragán o le debería creer a Santiago Alarcón o le debería creer a Plasencia? Porque todos ellos han utilizado la legitimación de una revelación de la misma manera. Entonces ahí está en el núcleo del problema de la revelación, surge el problema de la verdad. Adelante, hereje. Bueno, Refute. yo iría un poco más atrás. Me parece que lo que vos has abordado es un punto particular importantísimo, pero respecto de la revelación, que en categorías evangelicaloides es especial, ¿no? La visión, el sueño profético, un episodio en apariencia subjetivo o una intervención divina registrada en la Biblia. Eh, Decime si me equivoco. ¿Vos apelabas a eso? A ver, volví un poquito para atrás, te entendí lo último. Lo que vos abordaste en términos de revelación Sí, equivaldría un poco más específicamente a lo que es la revelación especial en las categorías tradicionales del evangelicalismo. claro, sí, sí, sería la revelación especial, aunque esa distinción ya para mí no tiene sentido, pero bueno, igual A la eso, entiendo en no, la no, disciplina. eso es lo que quiero abordar ahora. El sinsentido de esa separación que ha hecho el evangelicalismo en No, revelación pero el general y catolicismo revelación especial. también. El catolicismo Yo en el también. catolicismo no lo he leído como general y especial. ¿Lo tiene así? No son esos términos. Y la analogía del ente sería como la recuperación de Dios a través de los fenómenos mundanos y del Sí, análisis de sí. la criatura, que por Pero no, no, analogía remite a la causa primera y después la sí, pero revelación. no lo trabajan con estas categorías que tenemos nosotros. No, pero en ese sentido, para mí, esa idea la comparte el catolicismo con el Sí, 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 protestantismo. sí. Bueno, el libro me parece que para los evangélicos
que trata mejor esto es, o el teólogo es La Cueva y José Grau. Me parece que son los dos que le han dado bastante desarrollo a esta idea dentro del evangelicalismo moderno, que yo me los he devorado esos libros cuando era más pibe, pero creo que le generan un conflicto a la revelación. ¿Por qué? Porque separar los dos tipos de revelación implica en algún punto que Dios trabaja de diferentes maneras con cada una. La revelación general dicen que son la creación, la existencia del hombre, el funcionamiento mismo del hombre, la antropología entera, ¿no? Bueno, todo eso, etcétera, etcétera, que es un milagro, la creación es un milagro. Es un milagro que estamos experimentando ahora. Si no te gusta llamarlo milagro porque lo ves muy ordinario, al que está escuchando, bueno, no importa, no le digas milagro. Y la revelación especial es un hecho extraordinario dentro de lo que es la revelación general. Entonces, desde mi punto de vista, la revelación no se puede separar, es integral. La revelación es integral y continua siempre. Siempre está en desarrollo y siempre está presente de las dos maneras, juntas, no general a veces y especial a veces. No, siempre es integral, es completa. La revelación es y punto. Se manifiesta de maneras diferentes, sí, porque la interpretamos con acentos, pero no se puede separar, no se puede decir esto es revelación general y esto es revelación especial. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en la revelación especial está dentro de la historia y la historia también es revelación. Lo que pasa es que hay que saber ponerse los lentes para poder leer lo que pasa en la historia. De la misma manera que tenés que ponerte los lentes para saber lo que y interpretar lo que dice la Biblia. Y de la misma manera que tenés que ponerte unos lentes intelectuales, digo, cognitivos, digo, para vivir, para mirar la vida, porque somos seres que tenemos un aparatito acá adentro llamado cerebro, eh, que hace un nexo con la realidad metafísica y requiere información y requiere lenguaje para poder funcionar, y a través de eso, ese aparato lo que hace es eh, no asegurarnos, pero darnos más potencia para sobrevivir mejor y así desarrollarnos como seres humanos, ¿no? Y después, una vez que hemos aprendido a sobrevivir, empezamos a desarrollar otras áreas de la vida y queremos conocer más, queremos entender más. Y esos conocimientos, a veces parece que no, pero queremos, ¿por qué queremos saber más? Es algo innato del hombre. Vos decís, ¿para qué te puede servir tal cosa? Y a veces hay que decir, tal conocimiento es innecesario. Bueno, a veces te puede salvar la vida, vaya a saber, ¿no? Entonces, bueno, creo que el desarrollo y la vida humana en sí, la historia humana, son revelación en algún punto. Eh, ¿Y por qué digo que la historia es revelación? O sea, ¿qué es el término revelación? Revelación es revelatio, en latín, ¿no? O en griego. No, no, en latín. Esa En palabra en latín, latín. en latín. Que significa correr el velo, si no me acuerdo mal, ¿no? Sí, Eh, Apocalipsis es en griego. Apocalipsis Apocalipto. en griego, eso. Y es correr el velo, ¿no? O sea, y viste cuando te van a entregar el 0 kilómetro, bueno, no sé si te pasó, pero cuando me entregaron a mí el 0 kilómetro, vas a la concesionaria y está en está envuelto en una lona. Y cuando llegas ahí, sacan la lona y está tu auto abajo. Entonces, se empezó a ver lo que estaba cubierto. Bueno, la revelación, el término revelación es lo mismo, es ingresar un conocimiento nuevo a la vida humana, un conocimiento que antes no tenía. O sea, el hombre en algún momento no conocía, ¿qué te puedo decir? Los medicamentos.
no conocía el diámetro de la Tierra, no conocía la distancia de la Tierra a la Luna, no conocía la lógica matemática, no conocía ciertos conceptos. Entonces, todos esos conceptos y toda esa información nueva que vamos construyendo la humanidad, en medida muy, muy, muy inferior, es revelación también de Dios. Toda verdad nueva que el hombre pueda conocer es revelación de Dios, porque la verdad es de Dios y Dios es la verdad. Entonces, toda verdad que podamos obtener del mundo es una interpretación a la revelación de Dios. Claramente hay información que es menos requerida para la supervivencia y menos requerida para conocer a Dios que otras. Por eso la jerarquía después. Pero partamos de la base que todo conocimiento y toda verdad es de Dios y son parte de la revelación. Entonces, desde ese punto de vista, la humanidad está siendo expuesta a la revelación constantemente. Incluso lo que la humanidad hace, las guerras, los conflictos personales y los conflictos sociales y los conflictos nacionales y los internacionales, a lo largo de la historia y entre imperios, etcétera, tienen que ser una enseñanza de Dios a través del propio ejemplo del hombre, para que el hombre se arrepienta de su error, aprenda a vivir pacíficamente, etc. De hecho, la razón por la que hay ciertos conflictos en la Biblia es porque en algún punto Dios quiere que aprendamos de esos conflictos. Entonces, la hermenéutica de aplicarle interpretación a la historia humana es la misma hermenéutica que está en la mente del escritor y del autor de la Biblia en los casos en que quiere transmitir una historia de conflicto entre pueblos, entre hermanos, Caín y Abel, para que el hombre aprenda de eso y pueda vivir mejor. No sé si se entiende la idea, más o menos. Lo que pasa, ya hemos tenido esta charla alguna vez. Lo que sucede aquí es que tu concepto de revelación, ¿cómo, eh, o sea, qué diferencia habría, por ejemplo, entre la Biblia y un descubrimiento de Einstein, por ejemplo? O sea, y si la no hay, jerarquía. ¿y en qué consiste esa jerarquía? Y la jerarquía es que un conocimiento de Einstein por ahí te puede ayudar a sobrevivir en términos de vida física. No sé, por ejemplo, pasa algo y nos tenemos que mudar a la Luna. Bueno, gracias a Einstein tenemos las fórmulas que nos van a ayudar a manejar la nave para llegar. Listo. Pero para conocer a Dios o para amar a mi hermano, eso, por lo menos hoy, está por encima en jerarquía. Entonces, los conocimientos que apelan a la vida práctica están por encima hasta que en algún momento necesite la fórmula de Einstein. ¿Se entiende? No, Más no, o no es muy menos. complejo. No es muy complejo, pero la Pero, jerarquía es lo que pasa en todo conocimiento y en toda ciencia. Jerarquizar los conocimientos porque hay conocimientos que dependen de otros. Y a la hora de la práctica pasa lo mismo. claro, sí, lo que pasa es que el libro sagrado tiene que tener algo, o sea, tiene que tener algo en su ser, digamos, en su esencia, que se constituya como tal, ¿no? Está bien, yo la interpreto, o sea, yo puedo dar otra interpretación sobre por qué no hay una revelación especial y una natural, pero es Igual como, solamente desarrolló un poco lo general para integrarlo con lo especial. Ahora después integramos lo que yo llamo sucesos extraordinarios que vendrían a ser el análogo a la perspectiva especial de la revelación. ajá. Tiro, Dame un tiro, segundo. sigo con eso. Seguí desarrollando que ahí vengo yo, Vale, seguí desarrollando. vale. Desarrollo Dejame un la ratito parte que tengo que hacer una cosita. vale. Bueno, dijimos que la revelación tiene que ser integral,
que es continua, porque la estamos viviendo constantemente, que lo general apela así al mundo sensible, pero lo extraordinario, que vendría a ser lo análogo a las revelaciones especiales, que son las visiones, que son las teofanías, que pueden ser los sueños proféticos de los profetas, eh, que pueden ser ciertos eventos milagrosos, milagrosos o extraordinarios, porque también hay que ver cómo se entiende el milagro. Voy a hacer un paréntesis con el milagro para que se entienda, pero, por ejemplo, muchos creen que el milagro es que se rompa una ley natural, una ley, no sé, la gravedad, o las leyes médicas. Pero la definición de milagro como suceso que rompe con las leyes naturales la puso un ateo o un agnóstico, como ser el filósofo David Hume. No fue un cristiano o un teólogo que dijo que el milagro significa esto. La palabra milagro tiene que ver con el asombro humano respecto de tal hecho, de tal suceso. El asombro. Eso es la palabra milagro en el idioma original, en griego. Entonces, milagro no significa violación a las leyes naturales. Por lo tanto, cuando yo digo que entender los milagros como eventos extraordinarios de la naturaleza o de la antropología o de la biología, no significa que se violen los derechos las leyes naturales, sino que lo que significa es que hay hechos que no solemos contemplar, que salen de las experiencias vividas, pero que tienen una explicación real, natural, pero que no la conocemos. Por ejemplo, una persona que se sana de cáncer. ¿Cuántos testimonios tenemos de hermanos que se sanan de cáncer? Y la fe es completamente determinante respecto de esos milagros. No hay personas que se sanan de cáncer de la noche a la mañana, que están totalmente deprimidas, totalmente sin fe y, y no tengan esperanza. No hay. Los que se sanan de cáncer de la noche a la mañana son personas que tienen la esperanza puesta en Dios, que están esperando que Dios haga una obra. Ahora, si pusiéramos una cámara a filmar cómo ese cáncer es vencido, seguramente que encontremos alguna mecánica biológica escondida en el hombre, la cual la fe puede estar disparando. ¿Por qué puede ser una hipótesis válida para mí? Porque Dios ha creado al hombre con la capacidad de sanarse. De hecho, te cortás y tenés los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, y por ahí en 3, 4 días ya tenés la piel recuperada. Con la cascarita, después se te va la cascarita. Ah, estoy engripado. Bueno, 72 horas, capaz ya estoy bien. Y era un virus que entró a mi cuerpo y que lo tengo ahora. Perdón. Ahora, no pasa para todos así, que todas las personas que tienen cáncer se sanen instantáneamente, que el que tiene gripe se le va en el momento. Son episodios específicos. Entonces, por eso digo, el mar Rojo que se abre en dos. Por ahí no se abre en dos como dos paredes, pero está comprobado científicamente que hay un túnel, un puente natural, y que tranquilamente, por efecto de los vientos, puede abrirse el agua y quedar el puente a la vista para transitarlo. Entonces digo, hay posibilidades de que los eventos milagrosos sean eventos extraordinarios, y que lo milagroso de eso es nuestro asombro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista,
lo que es la revelación especial, una visión, un sueño profético, incluso el conocimiento previo de ciertas cosas, cada una de estas cosas puede estar incorporada en lo que es la antropología humana. El hecho de poder soñar, el hecho de poder predecir con un sueño ciertas cosas, anticiparse. Es la especulación que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Pero un sueño profético, un sueño de un profeta que ha soñado cosas y que él cree que Dios le dijo que tenía que decirle tal cosa al rey y usar tal ejemplo para decírselo. Eh, para que todo eso pase, Dios no necesita intervenir la historia, violar las leyes naturales y implantarle un sueño al profeta. Todo lo que el profeta está viviendo lo puede vivir tranquilamente, inspirado por Dios, sin que Dios tenga que hacer nada. ¿Cómo es la pregunta? Bueno, hay que estudiar la antropología humana, pero el profeta seguramente ya estaba reflexionando con una carga sobre eso, y a veces el inconsciente humano, en el inconsciente humano pasan ciertas cosas que se reelaboran, se empiezan a mirar de otro lado y vuelven al consciente un poco más masticadas y se descubren, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, un sueño profético no necesariamente es un milagro, sino que es desde la antropología, un evento extraordinario en la persona, en la antropología, en la persona del profeta, eh, con con un objetivo positivo, obviamente, ¿no? Porque los profetas estaban denunciando a los reyes y su corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Acá vienen los filtros. Vos tenés 100 profetas que sueñan, 50 que la pegan siempre y 50 que no la pegan, listo, a la otra, a la que no la pegan, lo sacamos. Entonces, fíjate cómo la ineficiencia se va corrigiendo, dejando afuera los profetas que yerran. Entonces, esto es como cuando tenés una ametralladora y tenés un blanco y empezás a tirar, pum, 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 y tirás un montón de balas. Bueno, algunas le pegaron y otras no, pero el blanco lo destruiste. Entonces, en algún punto, no digo el azar, eh, pero sí la cantidad. No digo azar porque el azar no es una palabra que me guste mucho. Yo creo más en las causalidades que en las casualidades. Porque creo que Dios tiene todo determinado. Todavía no me he ido al teísmo abierto. Pero sí creo que Dios en su soberanía utiliza la cantidad para poder tener eficiencia. Entonces, crea un universo con un montón de mundos, no crea uno solo. Bueno, no importa todo eso. Pero el punto es que los eventos extraordinarios pueden ocurrir en el hombre y pueden tener apariencia milagrosa, y puedo tener una visión, puedo tener un sueño, y puede ser de Dios incluso, puede ser voluntad de Dios que lo tenga, porque todo lo que pasa es voluntad de Dios. Eh, Puede ser que sea inspirado incluso, pero Dios no necesita estar interviniendo y violando las leyes naturales para que eso pase. Eh, no sé si pudiste escuchar algo, Jorgito. Sí, 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 algo escuché. Bien, si querés yo le doy una vueltita de rosca ahí A ver, profundizando ahí un poco. ahí me debatís. Sí, no sé si busco eso, pero vamos a ver qué se puede complementar a lo que vos dijiste. La revelación como tal se distingue de la revelación natural no en una, o sea, no porque son dos realidades que una se da de una manera extraordinaria y la otra no. La distinción no sirve porque, por ejemplo, la revelación especial, ¿qué sería para la teología cristiana? Sería que Dios le dice algo al hombre ordinario, algo que el hombre no puede de ninguna manera adquirir, ¿no?
Entonces, la revelación sería una donación de parte de Dios. Un teólogo católico decía que Dios se teomorfiza, es decir, se hace asequible, ¿no? De hecho, justamente la gran diferencia que hay entre el Dios de los filósofos y el Dios de la Biblia es justamente que el Dios de la Biblia tiene nombre y el Dios de los filósofos no, porque es el absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Dios de la Biblia se hace apelable, tiene un nombre, está configurado como una persona. Y esa es la diferencia que hay con otras religiones, aunque tengan elementos éticos y morales similares. Entonces, la revelación especial sería que un hombre particular y singular, en su búsqueda de Dios, en su experiencia religiosa buscando lo divino, se abre una trascendencia y ese misterio, muy difícil de explicar cómo sea esa relación entre la causa primera y la segunda, extrae, de ahí viene la palabra mayéutica, ¿no? Que la palabra mayéutica significa parir, ¿no? Es como extraer un bebé, sacar a la luz, una idea de Dios, que esa idea de Dios se hace revelación porque esa idea es superadora a otras ideas, ¿entendés? Eso es lo que yo llamo mayéutica en la revelación. ¿Por qué Pablo es distinto de otro sujeto y por qué Pablo es Pablo? Porque Pablo dijo algo de Dios que no dijo otro, y eso que dijo es superador, ¿no? En el caso de Jesús, que la máxima expresión de Dios, ¿por qué es? Porque lo que Jesús dijo de Dios no puede ser superado, ¿entendés? Y eso se podría discutir también en... Entonces, mirá, ahí ya más o menos te expliqué por qué la revelación se distinguiría de cualquier otro tipo de conocimiento, porque la humanidad ha elegido y seleccionado, me voy a permitir decirlo de esta manera, las mejores ideas sobre Dios, ¿no? Que en esa relación intrínseca entre la causa primera y la causa segunda se da una relación de misterio, donde el hombre, en lo inmanente de esa realidad espiritual y religiosa, extrae algo de Dios, ¿no? Bueno. ¿Por qué no sirve la distinción entre revelación especial y revelación general? Porque la revelación general sería justamente el mundo, ¿no? Y las criaturas que pueden revelarnos a Dios, pero no a través de un libro sagrado. O sea, nos podrían dar una idea de Dios, pero, pero no una idea clara de lo que es su persona como da la revelación especial. El problema es que el mundo natural o las criaturas o los entes, esto lo rechazaba, por ejemplo, Karl Barth, la analogía del ente, y Tillich también lo rechaza, en cierto sentido, porque dice que en una piedra o en un árbol o en un rito humano se expresa lo divino a través de lo natural. Es decir, no es que lo natural no va a expresar un elemento de revelación, o por ejemplo, una música de Debussy o una obra de Mozart. ¿Qué quiere decir eso? Que en lo natural, en el arte humano, en la naturaleza, mediante la mediación simbólica puede abrirse una puerta, un portal, si se quiere, a lo trascendente. Entonces, no tiene nada especial la revelación natural para Tillich, no tiene nada de especial. Solamente tiene algo de especial cuando eso natural se abre hacia una dimensión trascendente. Entonces no hay revelación ni especial ni natural. ¿Por qué? Sería todo especial. ¿Por qué? Porque tanto la Biblia como el mundo natural, que sería la analogía del ente, te abren a lo trascendente. O sea, el objeto mismo, cuando alguien, por ejemplo, dice Tillich, cuando alguien le da demasiada importancia a un objeto sin abrirlo a la trascendencia, eso se llama idolatría. Porque Dios no puede ser análogo a un objeto. ¿Entendés? Pero si ese objeto se abre de una manera, mediante una mediación simbólica que te remita y te abra a lo trascendente, eso es divino. ¿Entendés? Mirá cómo estamos pensando. Yo estoy pensando, la revelación es integral. Es. O sea, es toda natural, es toda general.
Y vos estás pensando, desde Tillich obviamente, la revelación es integral, es lo que es toda especial. O sea, estamos diciendo lo mismo, estamos de acuerdo. Eh, pero, a ver, Tillich lo dice pensando también en un libro. Y vos también antes lo decías, pensando también en un libro. Yo estoy a favor de tener la Biblia como libro, como compilado, canónica, todo lo que vos quieras. De hecho, ahora vamos a hablar pasamos a la inerrancia si querés un poquito. O continuamos un poquito porque tengo un par de más de cositas para decir de la revelación, pero no, yo no estoy en contra de no tener una Biblia, de no compilar escritos sagrados, pero creo que los escritos sagrados no son solamente lo que están en la Biblia. O sea, la teología, que es el discurso sobre Dios o el conocimiento sobre Dios, etcétera, no se construye solamente con la Biblia. A ver, lo que yo te quiero transmitir en términos de lo que la revelación es, me parece que vos también lo estabas pensando igual. Al Claro, porque yo principio te puedo pensé que decir no, que, claro, porque yo te puedo pero decir que la Biblia y Debussy te abren, hay una distinción, una jerarquía, ¿no? De importancia. Pero ambas te pueden abrir a la dimensión de lo trascendente. claro. El tema es ver a la revelación como algo más holístico, ¿no? Algo más integrador en términos de conocimiento, de conceptual, todo. Pero hay vos dijiste algo cuando respecto de la revelación, como crítica a lo que yo venía diciendo, no porque esté generando debate ni nada, porque sino porque me gusta pararme las diferencias para poder mejorar la posición. ¿Por qué Einstein y la Biblia, todo junto? ¿No? Creo que es importante aprender a jerarquizar los temas, porque incluso hay teólogos que también jerarquizan libros dentro de la Biblia. O sea, si yo te dijera a vos, mirá, no sé, estamos en una catástrofe apocalíptica, ¿no? Y tenemos que conservar a la Biblia de alguna manera. Y tenemos la posibilidad única de guardar, no sé, digitalmente 100 KB de información. Y ahí solamente nos entran 10 libros de la Biblia aproximadamente, ponele. Hay que ver cuál es más largo, cuál es más corto. Bueno, por ahí si pones todos los cortos te entran 20. Y no podemos guardar papel y no podemos hacer nada. ¿Qué libros elegís? Ahí tenés que hacer una jerarquía. De hecho, ¿quién es el que escribe F.F. Bruce? Dice, está el canon, dentro del canon, dice, tenés un canon interno y un canon externo. ¿Qué es lo que está queriendo decir el chabón? Que hay un núcleo duro de libros y hay un núcleo, una periferia blanda de libros. El núcleo duro no lo podés sacar, porque es el que te da la base para la interpretación de la periferia blanda. Y además te da los criterios y principios rectores para poder desarrollar lo que está en los otros libros incluso. Obviamente tenés que hacerlo por ahí con el Nuevo Testamento y con el Antiguo Testamento, y si no, mezclar un poco los dos para generar una especie Claro, de... por ejemplo, vos no es lo mismo que el canto de María que las bienaventuranzas. Claro, Pero ¿cómo lo prefiero... explico eso? ¿Cómo se explica eso? Bueno, eso se explica por la mayéutica. Pues ¿Cómo justamente, sería? Sí, y porque las bienaventuranzas las dice Jesús. Y si Jesús es la máxima expresión de Dios y dice de Dios algo superador que nadie supera y por eso es Dios, ¿no? Entonces, lo que Jesús dice tiene que estar jerarquizado respecto a lo que Pablo dice. Cambio, este tipo de revelación de la inspiración verbal y plenaria no distingue jerarquía porque no le conviene. Porque ¿cómo va claro, a decir? Pero los reformadores lo hicieron, con los libros de la Biblia lo hicieron. Había libros que el Evangelio no lo manifestaban tan claramente como Pablo, por ejemplo, el tema de la justificación. Santiago era oscuro respecto de Pablo, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿qué es la mayéutica justamente? ¿Qué significa? Que lo que se extrae puede trasladarse a un nivel universal. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán consolación. Es aplicado a toda la humanidad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios y ama a tu prójimo
¿Puede alguien decir algo superior a eso? En la teología cristiana decimos que no, ¿verdad? Que las palabras de Jesús son superadoras. De hecho, mi libro muestra que es superior a Buda y que es superior a Krishna, Jesús, ¿no? Esa es la idea. Pero la mayéutica permite justamente eso. ¿Por qué? Cuando Sócrates va discutiendo en el diálogo con sus interlocutores y le pregunta qué es la justicia, lo que hace la mayéutica es depurar un concepto para sacar todo lo que tenga de ambiguo y convertirlo y trasladarlo a lo universal. Entonces, ¿quién es el que menciona las palabras más universales y más ricas de la Biblia? Cristo y Pablo, podríamos decir, ¿no? Cristo y Pablo. Por lo menos creo que podríamos estar generando un cierto consenso respecto a eso, ¿no? Entonces, ¿por qué Cristo es tan grande? Porque Él nos dio las mejores ideas sobre Dios. La diferencia entre esta visión de la revelación y la que puede tener un fundamentalista es que yo considero que la revelación se da desde una manera inmanente en esa relación intrínseca entre la causa primera y la segunda. Y eso es liberal para ellos. En cambio, Claro, el fundamentalista, Dios viene desde afuera del mundo y les sopla lo que tienen que decir. ¿Entendés? claro. Sí, sí, totalmente. Entonces, volviendo al punto. No estoy en contra de que tengamos la Biblia, no estoy diciendo que la Biblia es un libro de mentiras, no estoy diciendo, no, pensar o decir que la Biblia puede llegar a tener errores, etcétera, etcétera, no significa que yo como cristiano no le dé valor y no sea mi libro de cabecera, y no sea el libro de cabecera eh, para tener de referencia, te digo, en cualquier ámbito social. Me parece que el hombre y la antropología humana, la relación social, la relación política que hay entre los hombres, requiere de referencias que hayan pasado en el pasado para poder construir de una manera más fácil. O sea, si yo empiezo mi vida, o ya tengo 38 años, pero tengo una ventaja sobre hombres de la antigüedad increíble al poder acceder a la experiencia de miles y miles y miles de personas a lo largo de los años. Si eso me termina a mí dando el conocimiento de qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, etcétera, etcétera, y para tener la mínima consecuencia posible. A ver, dame un segundito. Claro. A ver qué anda por ahí haciendo una hermenéutica activa se accede. Por ejemplo, ¿cuál sería el inconveniente o qué encontrarían con el tema de la mayéutica? Si uno extrae, digamos, el contenido, o sea, no es que esto es una especie de vamos a la verdulería y tomamos, porque creo que Barragán había dicho, había hecho una reacción a lo que yo había dicho, y había dicho que al final el intelecto se superpone a la fe, y por lo tanto lo que yo pueda decir es poner en boca del hombre lo que Dios quiere decir. Pero si yo cuando voy, por ejemplo, y hago la mayéutica y digo que Dios es amor y que Cristo expresa ese amor mediante las bienaventuranzas, digo que estas ideas son superadoras a todos, pues ¿en qué estoy cometiendo una impiedad? Si estoy diciendo justamente que Cristo en la revelación es lo que nos muestra acerca del Padre, es la máxima expresión de Dios. Estoy utilizando el intelecto porque quiero explicar la relación causal que hay entre esas dos realidades. Porque es fácil, yo decía, oye, es fácil decir, bueno, Dios sopló y listo, ya está, que más o menos, porque nunca explican nada, ¿eh? O sea, porque explicar no significa decir esto, miren, para que la audiencia entienda. Explicar no significa decir, en 2 Timoteo 3:16 la palabra griega que está ahí es la palabra teomnusto. Entonces quiere decir que Dios y con su aliento entregó la palabra. Eso no es explicar en qué consiste la inspiración. Eso es repetir lo que dice la Biblia y la Biblia tampoco explica eso. No explica el cómo, explica el qué, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? Dios sopla. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da esa relación entre la primera y la segunda? A eso va la cosa, ¿no? Dale, metele. Dale. Sí, totalmente. Usan la palabra inspiración igual que la palabra revelación. O sea,
la sacan de contexto, le dan otro significado, y me parece una falta de respeto. De hecho, la analogía que Pablo quiere transmitir cuando usa la palabra inspiración es justamente el soplido. Es un impulso que empuja a un objeto, pero acordate que el hombre es el receptor de ese objeto y tiene voluntad, tiene sus conflictos. Entonces es como un barco. La analogía es como un barco, que tiene una vela, que el viento le sopla la vela y el barco arranca. Pero cuando vos movés, no el timón, no sé cómo se llama, vos movés la vela un poco para allá, el barco va a empezar a doblar y no va 100% para donde va el viento. Entonces, esas analogías de las palabras no las estudian, o no la quieren estudiar o no les conviene transmitirla. Eso es lo que no quiere que sepa los fundamentalistas. La realidad que hay detrás de las palabras técnicas que usan. Y lo mismo pasa Mirá lo con que el dice término Carlos Veloz revelación. acá. A Carlos Veloz ver. dice, leyendo a liberales y aprendiendo de los errores de los apóstoles y la infalibilidad de correctores bíblicos. Vos fíjate que nadie dice que los apóstoles transmitan errores en ese sentido que lo plantea él, Claro, pero tiene que llevarlo a ese extremo para que pueda convencer de que su teoría es la mejor claro. explicación, ¿no? Pero en realidad la realidad Entonces, es otra. Digamos, la realidad de los textos es que están pasados por el filtro del fenómeno humano. Y es lo más claro, natural de que sea así, ¿no? claro, Vivimos y habitamos en el mundo de la verdad y del error. O sea, claro. ni tampoco nosotros nos ponemos en esa tesitura de decir, bueno, sabemos más que los apóstoles. ¿Qué más dice ahí? A No, ver. no, de hecho, Y el barco se hunde. El barco de él se hunde. claro, bueno, el barco por lo menos llegó a puerto, ¿viste? Claro. No habrá seguido la línea justa, pero llegó. Como Colón, ¿viste? No, de hecho, mirá, nosotros estamos explicando, dando una explicación sobre este fenómeno, pero en realidad inerrantistas hay un montón y yo decía eso hoy, inclusive en iglesias conservadoras, ¿eh? Hay un montón o sea, los inerrantistas no son un rara avis hoy, que por ahí no lo expresan mucho para no ser boicoteados en sus iglesias, pero hay un montón que no Sí. creen en un tipo de Biblia así como cree Veloz, por ejemplo. Bueno, te sigo. No, no nos Así como molestamos. usan la palabra inspiración, así como usan la palabra inspiración mal, también usan la palabra revelación mal. Porque cada vez que dicen revelación, palabra de Dios, lo utilizan siempre como sinónimos, ¿viste? Son sinónimos para ellos. Entonces, ellos quieren hablar de la Biblia y no van o de las escrituras y no van a usar ni Biblia ni escritura, sino que van a usar palabra de Dios y revelación para hablar de eso. ¿Por qué? Porque es la manera de subirle precio a su teología. ¿Entendés? Sí, Son las mejores palabras que pueden usar. ¿querés que le mande el enlace o hoy preferís que No, no? espera que desarrollemos y después si quiere hacemos el debate. Que se prepare para el debate si quiere debatir. Vamos a desarrollar tranquilo. Dale, dale. De paso que sepa cómo pensamos para saber qué decir, porque por ahí, viste que hay algunos que te mandan un argumento contra algo que vos no pensás, ¿viste? A ver, piense que el capitán del barco es el espíritu, pero bueno, Dios nos proteja de los errores. Y bueno, es así, es así. A veces no le damos ni bola al espíritu que tenemos adentro, ¿eh? Y con ciertas actitudes que tenemos, teniendo al Espíritu Santo, mirá si Pablo tiene que decir, muchachos, son templo del Espíritu Santo y están haciendo estas cagadas. ¿Cómo puede ser, no? O sea, el ataque de Carlos Veló es antibíblico directamente. Porque personas con el Espíritu Santo se mandaban cada pecado y cada error y está usando el Espíritu Santo. Fíjate de nuevo, ¿no? La utilización de una persona divina para tratar de elevar su teología. Bueno, no importa. Sigamos con lo nuestro. El uso de la palabra. Habrá pensado Pablo que era inspirado él cuando estaba mandando cartas a las iglesias? Capaz que si alguien le decía, che, Pablo, vos sabés que vas a ser el gran teólogo del cristianismo, ¿no? Pablo, no blasfemen, habría dicho, ¿no? No blasfemen, que no. No me No pongan sé. en ese pedestal, pongan a Cristo, habría dicho, ¿no? Sin Sí, embargo, pero yo hay creo muchos que siguen que. más a Pablo que a Cristo.
De hecho, el debate Sí, doctrinal es más paulino que cristológico. O sea, es cristológico, puede pero a ser. través de Pablo, ¿no? Sí, no sé si Pablo hubiera. La verdad que no sé, no sabría decirlo. Por ahí en su. Mm. Si él era medio no orgulloso, sino eh, soberbio, por ahí lo podía haber llegado a pensar en algún pensamiento que haya tenido, ¿viste? Che, seré de bendición para hermanos futuros, qué sé yo, y por ahí lo habrá pensado. Empecemos con Respecto a los la. superchats. Vamos, gente, vamos. Vamos, vamos, vamos con más Vamos superchat, porque vamos. ahí Juan Quintero rompió el hielo y la otra vez hay plata porque rompieron el hielo, no sabe cómo empezaron a subir ahí, ¿no? O quieren sangre, quieren sangre. Una vez que ¿Qué suba, puso David Miller? ¿Qué puso David Miller? Ponémelo de vuelta, a ver, ¿qué puso David Miller? no lo, ¿cuál El decís vos? último, el último que subiste, el último comentario. Eh, este. Sí, que dice, buenas paso por acá porque el algoritmo me avisó que habían dos herejes hablando. Saludos desde Mendoza, Ave Miller. ¿Por qué pone Ave Miller? ¿No es el nombre, no? No, tiene algo que ver con Milei eso. Bueno. Ah, Juan Manuel Quintero, sí, sí, debe ser algo de Milei. Bueno, vamos a seguir el uso de las palabras porque si no se nos va a ir la hora. El mismo Jesús y todos los apóstoles y todos los libros de la Biblia hacen esta distinción de palabras. O sea, utilizan estas palabras técnicamente de manera diferente. Escritura, palabra de Dios, revelación, inspiración. Todo tiene su significado en términos técnicos. Incluso, si está Abel escuchando, ya se lo tiro para que lo vaya masticando y sepa bien qué va a decir en el debate. Viste que la otra vez estábamos hablando de los errores y decía que por la equivalencia podía decir que tal cosa la dijo un profeta y la decía otro profeta. Bueno, mm. la verdad que como yo este tema lo estudié hace bastante, me puse a releer un poquito, ¿viste? Para recordar. Y no hay en la Biblia, no hay en la Biblia eh, una asiduidad, Una asiduidad, no, algo de asiduo, como, cita bueno, difícil asiduidad, esa. Así, sí, está esa difícil. palabra sí está difícil. Asiduidad, asiduidad. Es decir, asiduamente no se recurre a eso. En el Nuevo Testamento todos los evangelistas que quieren citar un profeta menor lo citan por su nombre, como dijo Oseas, como dijo Habacuc, como dijo Zacarías, como dijo. O sea, la manera técnica tradicional es esa. No hay un estilo literario en el que vos puedas citar una cosa y decir lo que dijo otra. Va a subir Veloy y Eh, te va a decir, te va a dar clase, ¿eh? Pasa dos o tres veces, sí, pero tenés 100 en contra. Y esas dos o tres veces justamente es porque hay una confusión, hay una integración, una cosa que en la cabeza del evangelista por ahí no estaba tan clara y la transmitió como pudo en el momento. Pero bueno, no importa. El tema es que la revelación, no puedes usar la palabra revelación cuando querés. Y de hecho, vamos al Evangelio de Juan, cuando Jesús está hablando con los fariseos y les dice, ustedes no han visto el aspecto ni han escuchado la voz de Dios. ¿Qué les está queriendo decir ahí? Ustedes no tienen la revelación directa de Dios. No tienen una revelación, querés llamarle especial, extraordinaria, no la tienen. Y le dice, escudriñen las escrituras, porque porque a ustedes les parece que ahí está la vida, pero ellas son las que dan testimonio de mí, le dice. Vos fíjate que acá están las tres palabras. Y después le dice, eh, porque ustedes no tienen la palabra de Dios en sus corazones. Entonces, ahí están las tres palabras. Está la palabra, no está la palabra revelación, pero es evidente que la imagen, que el aspecto y la voz de Dios son revelación. Está la palabra palabra de Dios y está la palabra escritura. Entonces,
Cuando Jesús le está diciendo, el aspecto de Dios está hablando, habla de revelación. Cuando está hablando de las escrituras, está hablando de los libros. Y cuando él habla de la palabra de Dios, habla de la información contenida en la revelación, que no necesariamente la información contenida en los libros. Pero hay que hacer esta integración. Barth dice en un momento que eh, el poder exprimirle a la Biblia la palabra de Dios es como en un fruto, ¿no? O sea, lleva un trabajo. O sea, vos agarrás una banana, primero la tenés que sacar, después la tenés que pelar, después la podés comer. Es la fruta más fácil de comer. Parece una Coca-Cola, ¿viste? Que la comprás, la abrís y la tomás. Pero una manzana no es así. Una mandarina es un poco más fácil. Una naranja no es así. O sea, lleva un trabajo pelarla, lleva un trabajo cortarla, exprimirla. Bueno, lo mismo pasa con la Biblia. Lleva trabajo succionarle la palabra de Dios a la Biblia también. Entonces dice que esto es un esfuerzo arduo que tiene la historia y que conlleva lágrimas a veces. Entonces, ¿Está por encima de Mateo Karl Barth? ¿Cómo es eso? y no, depende de Mateo Bart. Mirá que bien que escribe Carvalho. Bueno, bueno, la cuestión es que, ¿qué pasa? Acá Jesús está mostrando cómo tenemos que usar, nos está dando un criterio fácil y evidente para saber cómo tenemos que usar la terminología en la Biblia. Entonces, cuando vos agarrás esos pasajes y te vas a cotejar con toda la Biblia, te vas a dar cuenta que las demás personas también hacían lo mismo. O sea, utilizaban palabra de Dios cuando querían hacer referencia a la información metafísica contenida en la revelación que viene de parte de Dios, axiomas morales, etcétera, etcétera, y utilizaban escrituras cuando querían apelar a una cita o a algo que está en un rollo. Obviamente se puede llamar palabra de Dios a algo que está en la Biblia, claramente, porque incluso también se le llama palabra de Dios a cosas que dice Dios directamente, sin que tengan que ver con un axioma específico moral, obviamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, un profeta dice, vino a mí palabra de Jehová, dos puntos, lo que sigue es palabra de Dios, porque lo dijo Dios. Entonces, toda esa estructura se respeta en la Biblia, o sea, y todo lo que tiene que ver, cuando eso lo llevas a la profecía, obviamente que se hace un poquito más laxo en términos de que hay formas que los profetas utilizaban para poder transmitir eso que dice. Hay alguien que lo escribió bien ahí. Bueno, No me bastarden a mi querido Veloz, ¿eh? bueno, entonces a lo que voy es lo siguiente. Estos hermanos que usan la palabra inspiración y la palabra revelación indistintamente, término palabra de Dios también, al utilizarlo tan ambiguamente y tan erradamente, están bastardeando nuestra teología cristiana. No se puede hacer un poco así. No, vos dale, vos. Porque lo que pasa es que yo estoy leyendo los comentarios también. Vos no me dé bolilla a mí, porque no me estoy riendo de lo que vos decís. Ah, bueno. Bueno. Entonces digo, bueno, pero igual me parece un tema serio, loco. Es un tema serio. Sí, bueno. Es un tema, Y bueno. es un tema para mí súper serio, ¿viste? Pero bueno, lamentablemente el nivel de profundidad teológica que tengamos como pueblo de Dios va a depender de estas cosas. Pero bueno, ya está, ya me perdí. Bueno, lo que pasa es que ¿Vos sí, entendiste algo? ¿Entendiste más o menos a dónde voy? son complejos como el océano, ¿no? Y ahí está la posibilidad de pensar como piensa Veloz, que es respetable, ¿no? Decir, bueno, lo dice esto la Biblia, si Mateo no se puede equivocar, Marco no se puede equivocar, toda la Biblia es palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios y listo, ya está, ¿no? O sea, y está bien. Pero el que quiere, el que es curioso, el que quiere, a ver, yo no creo que si yo te conozco a vos, por ejemplo,
Yo no creo que vos seas, por lo que te conozco, ¿no? Que te conozco, he estado bastante como vos, que tengas un deseo de corromper la Biblia o... De No, hecho, vos te congregás en una iglesia, servís en la iglesia, sos como una especie de tipo diácono, sos, ¿no? claro, soy yo, claro. O sea, servís al prójimo, o sea, yo sé que no querés que diga todo lo que haces, pero lo digo como para que, porque por ahí se genera una idea como que el que piensa como pensás vos es una persona que hace de su vida moral Claro, lo que quiere, sí, que sí, no le sí, da peso a la palabra de Dios, que vive como, y no tal es así, cual, ¿viste? tal Los cual. que te conocemos sabemos que no es así. Entonces, es quizás simplemente sos alguien que quiere pensarlo de otra manera, hay que soportar eso, ¿no? Exacto. Sí, De sí, o hecho, tu sea, esposa piensa distinto sí, y eso no hace que tu matrimonio se ponga en crisis por eso, ni el mío no, tampoco, obvio, no. O sea, a ver, siempre va a ser mejor la convivencia de ideas, aunque que el conflicto y la degradación a otra persona, ¿no? Yo creo que, seguro. eh, bueno, gente, nos vamos yendo, ¿no? Eh, Déjame que tenés un poquito, un ratito más, 10 minutos, 15. Dale, sí, pero dale vos el desarrollo ibas a hablar un poco de la inerrancia, ¿no? Sí. Dale, Un porque poquito vos de la inerrancia y después viniste ya con cerramos. viniste con mucha ganas de hablar, así que dale para adelante, dale. Sí, porque Pongan hace como, su... hace un año que no salgo en mi canal, así que tenemos. Por eso, mandale. Vale, Vamos con los superchats, ayuden a estos pecadores liberales, vamos. vale. No, Bueno, no vi el superchat de Veloz todavía, ¿eh? la cosa es que, bueno, volviendo al tema de Jesús, ¿no? Cuando uno analiza cómo Jesús utiliza estos conceptos y estas palabras y estas terminologías, se puede cotejar en la Biblia que es esa la manera en que se usa acá, y porque las palabras tienen un significado y tienen un contexto para usarse y tienen un sentido para usarse. Yo no puedo agarrar la palabra revelación y usarla para hablar de la Biblia todo el tiempo, porque eso está mal, teológicamente está mal. No pasa ni en la Biblia pasa eso, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con los hermanos fundamentalistas, por ahí que no saben tanto de teología o no han profundizado y tienen este problema. Eh, pero bueno, ¿cómo? Bueno, hay una parte de ese pasaje en el que Jesús dice, escudriñen las escrituras, porque ustedes piensan que ahí está la vida. Y está bien lo que le dice, escudriñen la escritura porque ahí ustedes piensan que ahí está la vida. Pero la vida no está ahí. Ustedes piensan eso, pero eso es equivocado. Entonces, eh, ellos pensaban que la vida estaba en las escrituras, pero la vida está fuera de las escrituras. La vida es Jesús, que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, no estaba la vida dentro de las escrituras. Pero, pero ¿quién estaba adentro de las escrituras? El testimonio de Jesús, el testimonio de la vida. Entonces, cuando Jesús le dice, escudriñen las escrituras porque ustedes piensan que iban a encontrar la vida, pero ellas son las que dan testimonio de mí, lo que está diciendo Jesús es, escudriñen las escrituras, pero no se queden en las escrituras, porque solo las escrituras no alcanzan. Las escrituras dan testimonio de mí. Y si no me tienen a mí, no van a tener la revelación completa. ¿Por qué? Porque yo soy la manifestación máxima de Dios. Yo soy la imagen máxima de Dios en el mundo. La manera plena en la que Dios se revela. Eso le dice Jesús. Bueno, después lo va a desarrollar Pablo eso. Pero eso lo que nos muestra es que la revelación plena de Dios es Cristo. Pero podemos usar la Biblia, las Escrituras, como testimonio a Jesús, como testimonio de Jesús, como testimonio de la palabra de Dios, como testimonio de la voluntad de Dios. Pero no podemos usar las Escrituras como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es la manera en la que Jesús veía las Escrituras, porque no es la manera en la que la teología, desde las leyes de la lógica, de las leyes de la semántica, de las leyes de la lingüística y de la filosofía y toda la ciencia con respecto al lenguaje que quieras aplicar, eh, no te lo van a justificar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una cosa y la escritura es otra cosa. Entonces, hay momentos de superposición
no en términos estrictos, pero sí en términos de testimonio. Hay momentos, obviamente, y son la mayoría, en los que la Biblia va a dar un testimonio fiel de lo que es la palabra de Dios. Cuando dice no matarás, cuando dice, bueno, todos los axiomas morales que obviamente la Biblia nos enseña son la base de la construcción de la sociedad occidental, ¿no? De las políticas de Occidente, de las democracias liberales bueno, de la historia reciente. Eh, de hecho, el comunismo, por ejemplo, es ateo y el capitalismo es teísta o cristiano, ¿no? Bueno, se puede leer a Max Weber, que más o menos va a explicar un poco esto. Eh, pero la política liberal de los estados liberales, no me refiero a los estados liberales de ahora, sino me refiero a los estados liberales de cuando comenzaron los estados, estaban basados la mayoría en las escrituras. De hecho, la Biblia está creo que en la Constitución de los Estados Unidos. Y no sé si algo de la Biblia también en la Argentina. O una alusión a los evangelios, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque la teología cristiana, judio-cristiana, es la que mejor lectura le da a la realidad o a la realidad humana, a la realidad antropológica. Y por eso la, la explotación de esa lectura en términos de hacerse de los derechos naturales como eh, la base sólida para desarrollar una sociedad, le ha logrado, le ha ayudado a lograr el desarrollo que Occidente ha logrado, ¿no? Después, bueno, llega un punto donde ya se empiezan a interconectar y se globaliza todo de otra manera, ¿no? Pero lo que hay que entender es que em, la teología cristiana es un desarrollo que ha dado en el clavo, ha dado con la verdad, por lo menos hasta hoy, respecto de la naturaleza del hombre. Y con esto no quiero decir que el hombre es pecador, ¿no? Bueno, esto hay que enseñarlo en la facultad. No, no me refiero a eso. Me refiero a definiciones más académicas de lo que el hombre es, ¿no? Y otra cosa más, cuando me refiero a la antropología humana de la perspectiva cristiana, entonces no quiere decir que el hombre es malo, ¿eh? Eh, Desde ese punto de vista, Max Weber lo va a explicar bien, pero eh, no se puso de fundamento que el hombre es malo porque si se pone de fundamento que el hombre es malo, entonces tiene que haber una anarquía porque no hay hombre que pueda gobernar al hombre. En cambio, se pensó que el hombre es neutral respecto de las libertades de los demás individuos. Y hasta que un hombre no viola la libertad de otro, no merece ser tenido en cuenta como culpable. Pero bueno, dejémoslo para un capítulo de antropología. Pero el punto es el siguiente. Respecto de otras religiones, la antropología bíblica le ha concedido a los desarrollos políticos de hace unos pocos siglos eh, la construcción de sociedades prósperas, a partir de la libertad de comercio, a partir de políticas públicas educativas, a partir de inversión y trabajo, a partir de, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? De ahorro, inversión, bueno, ganancia, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, fíjate o fíjense cómo en la revelación de Dios, bueno, acá estamos hablando en términos antropológicos, no necesariamente me refiero cuando hablo de revelación de Dios, no me estoy refiriendo a la Biblia, recuerden, sino a la interpretación humana, lo que Dios nos quiere decir a través de la realidad. Eso para mí es la revelación en términos de uso humano, ¿no? A veces lo que yo entiendo por revelación, a veces puede estar equivocado. Pero cómo fue eficiente en términos de aplicabilidad social
en el desarrollo humano el tener la antropología que tenían los protestantes cuando se empezaron a crear los estados. De hecho, si se fijan, también hay otros libros que hablan de esto. En Europa, los países más prósperos quizás no se puede analizar ahora en términos, porque después las cosas pasan, se van entremezclando y se van desvirtuando. Pero si se tiran unos par de años para atrás, eh, se van a dar cuenta que los países más prósperos de Europa fueron todos los países protestantes y todos los países católicos quedaron un poquito relegados en desarrollo. Y obviamente los países que no tenían cristianismo, que no permitieron al cristianismo eh, aportar a las bases de la construcción de su sociedad, quedaron muy, muy por debajo. Eh, y es una lástima cómo África ha perdido esa posibilidad, porque África era un continente súper cristiano, súper cristiano. Después, bueno, por diferentes cuestiones, la cristiandad se fue perdiendo, pero, y también no fue llegando el cristianismo a algunos lados más inhóspitos, puede ser, pero es lamentable cómo el cristianismo no ha podido triunfar en África. De hecho, hay mucha persecución. Pero bueno, en términos políticos no se ha podido infiltrar la teología cristiana para eh, poder construir bases políticas. Y sí, lo que pasó en los países protestantes. Entonces ahí vemos cómo la teología cristiana, cómo la antropología cristiana y cómo la revelación de Dios en cuanto a estas cosas es positiva para el hombre. Y acá tampoco el juego de lo de Einstein y lo que diga Jesús, ¿no? Bueno, fijémonos que postulados que no son tan importantes en la Biblia, como ser la antropología humana, que es importante en realidad, pero digo, no es determinante en sí, sí es determinante. Lo que quiero decir es que no es algo que estemos diciendo, hablando constantemente la antropología, pero cómo la antropología o esa mirada del hombre fue importante para un desarrollo político, económico, humano, social. Entonces digo, es importante todo al final. Eh, entonces, la cuestión es la siguiente, llevando esto a la inerrancia. La Biblia es un testimonio, lo dice Jesús, es un testimonio a, a la revelación, a la palabra de Dios. No es la revelación, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesús. La palabra de Dios es la información contenida en la revelación. Por lo cual hay que tratar a la Biblia como lo que es y entender que lleva un esfuerzo poder exprimirle la palabra de Dios a ese testimonio. Y ahí es donde entra el tema de la inerrancia. Que los hombres hayan sido inspirados, que hayan sido guiados por Dios, impulsados por Dios, eh, no significa que el producto de ese trabajo vaya a ser perfecto en términos eh, de precisión cuántica o de precisión atómica, sino que puede tener imperfecciones. Por ejemplo, en mi canal hice un video de esto hace bastante. Existen imágenes, las imágenes que vemos en los monitores están conformadas por píxeles de colores. Y existen imágenes que son 4K, imágenes que son HD, imágenes que son 860 por 420, imágenes que son de 640 por 420, son de menos definición y de más definición. Cuando ves una imagen de menos definición, ¿qué es lo que pasa? Uno de esos píxeles, que es cuadrado, tiene un color. Pero si vos superpusieras el píxel de la imagen de 640 por 480
y ampliarías la calidad de la imagen, pero la pondrías sobre la misma imagen de 640 por 480 en 4K, vos verías cómo el píxel de un color, teniendo la forma cuadrada, sobrepasa los límites de los muchos otros píxeles que tiene la imagen en 4K. De manera tal que parte de ese píxel tendría que ser de otro color completamente diferente. Pero para interpretar la imagen, a vos no te modifica eso. Vos tenés la posibilidad de interpretar la imagen. En cierto caso, cuando la imagen es muy chica, tipo un icono, a veces es difícil hacer una interpretación de lo que la imagen es. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la inerrancia? La inerrancia en la Biblia a veces se manifiesta de esas maneras. Son imprecisiones, son indefiniciones que tienen que ver a veces con la historia, a veces con la teología, a veces con la cronología, a veces con la ciencia, a veces con la cultura, pero que no nos determinan a nosotros eh, en la imposibilidad de poder entender lo que dice o que no anulan la posibilidad de que nosotros podamos leer la verdad ahí, a pesar de que haya ese error. ¿Por qué? Porque la imagen es mucho más grande y es totalmente legible, totalmente entendible. Pero ese píxel, esa parte de ese píxel, que eso pasa en muchas partes de la imagen, pasa en un montón de partes de la imagen, te digo que quizás pasan en el perímetro de cada objeto que la imagen muestra, eh, no arruina la imagen, es parte de la definición y la precisión con que la vemos. Y esto es igual. La teología se ha seguido desarrollando y la ortodoxia se ha seguido desarrollando mucho después de tener las escrituras. Y cada uno de los dogmas de la ortodoxia tienen palabras que a veces ni siquiera están en las escrituras. Por ejemplo, la Trinidad. Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido un debate de la Trinidad y el modalismo si en la Biblia no se aborda eso? Bueno, tiene sentido en la medida que queramos conversar, en la medida, pero no tiene que ser determinante para nuestras relaciones misionales como cristianos. Bueno, lamentablemente hoy tenemos cristianos que piensan de una manera y cristianos que piensan de otra, que no se quieren poner en comunión para servir juntos. No, yo con pentecostales no sirvo. No, yo con hermanos libres no sirvo. No es así la vida cristiana. Entonces la inerrancia, ¿me pudiste escuchar algo? Sí, sí, estaba de fondo yo ahí. Dale, Cada perfecto. pavada Entonces, están diciendo ahí los comentarios no son importa. tremendos. Entonces, la inerrancia en ese contexto, aunque la saquemos del mapa de la teología, no afecta nuestra visión de la teología. ¿Por qué? Porque, ¿escuchaste la analogía de los píxeles? Sí, sí, Es sí, buena sí, esa algo. analogía para poder entender la precisión de la Biblia y todo eso. Eh, entonces, cuando uno lee la Biblia y la entiende como testimonio, no le va a dar el peso o no le va a dar la jerarquía eh, que tiene la palabra de Dios. Por lo tanto, va a poder leer con otra flexibilidad y va a poder abordar problemáticas de la Biblia de otra manera, pero ya de una manera más relajada, porque la palabra de Dios, que es inmutable, que es perfecta, que es viva y eficaz, etcétera, ya no va a ser violentada, ya no va a ser blasfemada, ya no va a ser anulada por la interpretación que yo haga de ese texto. Entonces, uno puede empezar a abordar la Biblia de otra manera, más flexiblemente, y creo que en parte de mi vida cristiana ha sido ayudada por esta visión, porque yo, como todo joven apologista que le gustaba la apologética, yo te conté que estuve 5 años haciendo evangelismo y apologética en la universidad, Parece que no. en la UNSAM, San Martín, con un pastor acá de San Martín y un amigo.
Bueno, todas esas charlas, ¿sabes cómo te van puliendo? Bueno, la cuestión es que yo me encontraba con problemas bíblicos y me desesperaba. Pues yo decía, no podía ser, no podía ser, no podía ser, hasta que le encontraba una solución, un paliativo un paliativo al estilo Velo, ¿viste? Y más o menos me quedaba tranquilo. Pero después, cuando fui estudiando un poco más y fui madurando un poco más y ya tenía una mirada más madura de la vida, me volví a reencontrar con esos problemas y decía, che, no, esta solución, la verdad que es una falacia total. Y viste, me pasó mucho tiempo también que yo decía, ya lo voy a abordar este problema, ya me voy a meter en este problema. Y siempre andaba así. Hasta que un día dije, basta, me voy a meter con todo a todos los problemas. Y me metí a ver todas las dudas que tenía. Y bueno, me empecé a descubrir que ya no las podía manejar. Y esta perspectiva, no es que me fui a esta perspectiva neortodoxa para poder solucionar mis problemas. Primero me encontré con esta perspectiva, la mantuve a un lado, la mantuve un poco, y después me reencontré con los problemas y fue un mundo diferente, un abordaje totalmente diferente. Entonces, nada, la inerrancia creo que debe ser vista así, no como algo que va a destruir la imagen de Dios en la Biblia, no como algo que va a destruir a la Biblia. No, hay que verla como esta analogía del píxel. Son indefiniciones, son imprecisiones que la Biblia tiene, pero que no van a hacer que vos no puedas hacer una lectura de esa imagen o Está de esos buena textos. esa. Che, tengo que cortar porque Bueno, me están solicitando vamos a el seguir lugar y otro día. bueno, pero pudiste cerrar ahí, le diste vuelta a la Vale, idea, estuvo bueno eso. vale. Bueno, gente, vamos a seguir con este tema y no sé, cuando nuestros amigos aquí hablen del debate, le pondremos una fecha. Yo no he estudiado nada todavía como para un debate, pero bueno, cuando le pongan fecha, ahí nos vamos firme y ya va a salir ese debate. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí constantemente, personas conectadas, escuchando aquí a nuestro hermano que tenía ganas de hablar, de expresar estas ideas. Así que nos vemos, será hasta la próxima. Gracias, Johnny. Te mando un abrazo a vos y a tu familia, que estés bien y un saludo para todos los hermanos. Chaucito, amigos. Chau. Bendiciones. Chau, chau.